Nosotros estamos leyendo de los escritos de Rabash, el artículo de explicación, el artículo prefacio, la sabiduría de la Kabbalah. Seguimos con el título Tzimtzum Aleph, primera restricción. Cuando esta Malhut dijo que no quería recibir con el fin de recibir, se considera como si hubiera retornado la luz. Este estado se llama restricción, Tzimtzum. Existe una regla en la espiritualidad que toda aparición de una nueva forma se considera un nuevo discernimiento. Por lo tanto, debemos discernir dos estados. Uno, cuando Brinat Dalet, la cuarta fase, recibió toda la luz en un kli llamado anhelo. Esto se llama llena toda la realidad. También se le llama el mundo de Ensof. 2. Después de que ella quiso la equivalencia de forma, este estado se considera un mundo diferente, llamado el mundo del Tzimtzum, el mundo de la restricción, del cual la luz partió. Por lo tanto, así como discernimos que Jochma recibió y Binah retornó la luz, también Malhut permaneció como estaba en el estado del mundo de Ensof, es decir, que recibe toda la luz. Y ahora discernimos una nueva Malhut que devuelve la luz. Debemos saber que en el primer estado, llamado Ensof, era él y su nombre son uno, lo que significa que la luz y el Kli fueron un solo estado. Solo después del Tzimtzum hubo una distinción de las cuatro fases o las 10 sefirot, ya que la luz partió de ellas. Oren. Está escrito que la cuarta fase recibió toda la luz sobre un kli llamado anhelo. ¿Qué anhelo? Rav, anhelo de recibir la luz. Pregunta, ¿ese anhelo tiene la cuarta fase? Rav dice, justamente la cuarta fase, las fases anteriores no tienen anhelo propio. Por eso no son vasijas de recepción verdaderas, correctas. Pregunta, ¿qué significa la palabra anhelo? Rav dice que quiere llenarse, quiere sentir el llenado dentro de ella. Pregunta, entonces, ¿por qué no se llama deseo? Deseo no es suficiente. Tiene una tendencia propia. Desde sí misma eso se llama anhelo. Rav dice sí. De su interior se llama anhelo. Ella anhela, lo sueña, lo quiere. Dice, la cuarta fase se llama Malhut, que es reino, que dice que yo reinaré. Aparte de recibir el placer, quiere algo más del dador. Para que se quiere sentir que el deseo que se llena es el deseo propio. Pregunta, ¿qué es lo que quiere del dador aparte del placer? Rav, quiere sentir que el deseo se llena de acuerdo a su... que el placer la llena de acuerdo a su deseo. Quizás no entendí, pero está escrito que hay fases después de la restricción. La primera fase está llena de luz, la luz y el Kli es uno, y después hay fases después de la restricción, pero nosotros aprendemos que hay fase 1, 2, 3 antes de la restricción. Rav dice, son fases, pero no deseos que llegan del Kli mismo. Muy simple. Él dice que al principio escribe que la luz y el Kli son uno y hay una restricción. Entonces, ¿cómo llegan las cuatro fases de luz directa? No entendí.
Rab, las 4 fases de luz directa llegan de arriba, de la luz directa. Pregunta, pero dijo que antes de la restricción no hay 4 fases de luz directa. Eso es lo que él escribe, de acuerdo a lo que entiendo. הוא כותב שבחינה א' זה אור עם כלי, ונוצרים Dice que Brinadal es luz con Kli y que las fases se producen después de la restricción, de acuerdo a lo que yo entendí. Rab, ¿tenemos que leerlo de vuelta? Cuando esta Malhut dijo que no quería recibir con el fin de recibir, se considera como si hubiera devuelto o retornado la luz. Este estado se llama Tzimtzum, restricción. Existe una regla en la espiritualidad que toda aparición nueva de una nueva forma se considera un nuevo discernimiento, por lo tanto debemos discernir 2 estados. Uno, cuando la 4ª fase recibe toda la luz en un Kli llamado anhelo, esto se llama llena toda la realidad. También se le llama el mundo de Ein Sof. Después de que ella quiso la equivalencia de forma, este estado se considera un mundo diferente llamado el mundo de Tzimtzum, del cual la luz partió. ¿Hasta aquí leímos? עוד פסקה קראנו. עוד פסקה, בסדר. על כן, כמו שמבינים, leímos otro párrafo más. Por lo tanto, así como discernimos que Jochma recibió y Binah retornó la luz, también Malhut permaneció como estaba en el estado del mundo de Ein Sof, es decir, que recibe toda la luz, y ahora discernimos una nueva Malhut que devuelve la luz. Debemos saber que en el primer estado, llamado Ein Sof, era él y su nombre son uno, lo que significa que la luz y el Kli fueron un solo estado. Solo después de la restricción hubo una distinción de las 4 fases o las 10 sefirot, ya que la luz partió de ellas. לוקשינסקי. מאיר לוקשינסקי, שאל שם שאלה. Meir Lukchinsky. Únicamente después de la restricción hay 4 fases. Pero vemos que también que después de la restricción hay 4 fases. El reconocimiento es, la diferencia es muy grande de Reshimot, que después de la restricción queda un Kli vacío que tiene Reshimot. Entonces sabe lo que quiere, pero antes no. Es que había una carencia que llegaba desde arriba. Pregunto, para que alguien escriba que haya 4 fases, es decir, que hay alguien que conoce que hay 4 fases antes de la restricción, y acá dice únicamente después de la restricción hay 4 fases. Bueno, no importa, eso no me queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de la restricción de Malhut y lo que Binah hizo que no quería recibir? ¿Por qué en Binah no se llama restricción y en Malhut sí se llama restricción? Binah no quiere recibir la luz porque su deseo es otro. Y Malhut no quiere recibir la luz no porque tiene otro deseo. Ella quiere recibir, pero se restringe. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el deseo de Binah y el deseo? Rabbi, ¿la diferencia entre que yo quiero y recibo, o que no quiero y no recibo, o que yo quiero recibir, pero me restrinjo y no recibo, pero está el deseo? Esas son todas las diferencias de la 4ª fase. Acá hay un deseo de recibir la luz y hay más deseos. Raro. Todos los deseos que estaban antes en la 4ª fase están en la 4ª fase. Pronto está escrito que quiso la equivalencia de forma. ¿Dónde llega el deseo de querer la equivalencia de forma?
Rav, de todas las fases anteriores. Primero, Keter, que está lleno de luz pero no tiene deseo. Después la primera fase, segunda, tercera fase, que el deseo se desarrolla. Y la cuarta fase, que quiere mucho recibir la luz porque esa es toda su vitalidad. Y ahora ella lo entiende, lo siente. Junto con esto decide que no recibe. Pregunta, ¿por qué? Ya lo vamos a aprender. Ella no recibe porque con eso se aleja de la cuarta fase. Pregunta, la segunda fase, ¿quiso la equivalencia de forma? La segunda fase no puede llegar a la equivalencia de forma porque siente hasta cuánto que está atraída que puede asemejarse a Keter. Pregunta, ¿asemejarse no es equivalencia de forma? La dice Bina no es Keter. Quiero otorgar como Keter, pero no tiene fuerzas para otorgar. Para otorgar hace falta un deseo de recibir. Pregunta, ¿por qué? No tenés fuerza para otorgar si no tendrías deseo de recibir. El deseo de asemejarse que hay en Binah el deseo de asemejarse de Binah. El deseo de asemejarse aparece por primera vez en Binah. ¿Quiere asemejarse a Keter? Sí. ¿Por qué quiere asemejarse a Keter? Porque siente que Keter está antes de ella y quiere asemejarse. Y en la primera fase no se parece, lo contrario. Ella recibe. Cuando este deseo que apareció en la segunda fase en Binah se desarrolla y después llega a la cuarta fase, ya lo llaman deseo de llegar a la equivalencia de forma. En la cuarta fase, dice, no de inmediato, después de la restricción, la pantalla, luz retornante, etc. Pregunta, ¿pero qué es lo que provocó la restricción? Que no quería recibir por la vergüenza. Pregunta, ¿qué es vergüenza? Su disparidad de forma con el Keter. Pregunta, ¿en la vergüenza no hay deseo de asemejarse? Dice, hay que desarrollarse de ella, pero no que de inmediato está listo para asemejarse a Keter. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que sienten en la vergüenza? En la vergüenza sienten disparidad de forma. La disparidad de forma es mía en relación a él. Dice sí. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que nace de eso? Una sensación de inferioridad. Y entonces depende de lo que hace esa fase. Ella no quiere recibir para no sentirse inferior al Keter. Pregunta, ¿y qué es lo que desea? Después que hace la restricción y permanece vacía, y la luz que está en ella no la presiona, ella lo restringió, entonces puede decidir qué es lo que puede hacer y dice que va a recibir. Ella quiere ser como Keter. Bien. תודה רב. השתוקקות זה רצון, לדמות זה רצון או השתוקקות? Asemejarse es deseo o anhelo. Asemejarse es una cualidad
que se despierta en la criatura. אבל יש הבדל בין רצון להשתכחות, השתכחות זה משהו... Anhelo es algo, כביכול, כן? Rabbi dice, sí, anhelo es algo como más, como si fuera. כן. ¿Por qué la cuarta fase quiere la equivalencia de forma? בחינה ד' שהיא כבר... Rav, la cuarta fase, que ya es cuarta fase, אז היא מרגישה שהיא רוצה... siente que quiere la equivalencia de forma כי היא רוצה ממש למלא... porque quiere realmente llenarse a sí misma כל האור שיוצא מה... con toda la luz que sale del Creador. רצון Es לקבל un עצום. deseo de recibir mayor. Rav dice, es un tremendo deseo de recibir. עוד לא, זה רק רצון. No hay un asunto de darle contento al Creador, al superior. Rav dice, no, no, todavía no, solo un gran deseo de recibir, sin fin. למה כתוב שהמלכות דאינסוף בחינה ד' היא על מנת לקבל? ¿Por qué está escrito que la cuarta fase está con el fin de recibir, que tiene la intención con el fin de recibir? Rabbi dice, ¿no podría ser de otra forma? Pregunta, nosotros hablamos de un deseo completo que siente al dador y está desarrollado. Al sentir al dador, quiere recibir. Pregunta, espera, ¿qué? ¿Con el fin de recibir en la cuarta fase ya tiene intención antes de la restricción? Rav, en la cuarta fase hay deseo de recibir con el fin de recibir. Pregunta, ¿dónde nace la intención? ¿Dónde ocurre? ¿Qué significa que hay una restricción? ¿Dónde está la intención antes de la restricción? Nosotros estudiamos restricción pantalla de luz retornante. Rav dice, no. Después de la restricción de la pantalla son otras intenciones. Ahora en la cuarta fase hay deseo de recibir con el fin de recibir. Es decir, propio. El deseo de recibir propio. No que ella lo recibió de arriba. Pregunta, eso que es propio de ella es con el fin de recibir. No es como nosotros que estamos después de la ruptura con el fin de recibir. No. Es la cuarta fase. Pregunta, ¿y la restricción que siente su inferioridad y quiere hacer una restricción? Suena que esa acción viene de la vergüenza y es algo egoísta. No quiere sentir su propia inferioridad y cómo la restricción va a cuenta del otorgante. ¿Por qué la importancia del otorgante? Que quiere restringirse la sensación del dador y no por su propia inferioridad. Rav, la cuarta fase quiere hacer una restricción porque eso es lo que la separa del dador. Y no le queda otra cosa porque así puede existir. Pregunta, usted le contestó ahora en que la sensación de inferioridad es lo que lleva a la restricción, como de una vergüenza e inferioridad que no puede soportar esta sensación, por eso hace la restricción. Esto suena como egoísta dentro del deseo, dentro que no quiere sentir el estado malo, entonces se hace la restricción. Rav, no tiene la restricción que la separa del Creador, del que otorga. Por eso no podemos decir que sus acciones son realmente del otorgamiento. Nosotros podemos decir que sus acciones están obligadas por la luz. Pregunta, ahora, ¿hay un deseo propio que tiene que construir el deseo? Ahora dice, por supuesto que es desde ella, pero no es un deseo que se desarrolla de por sí en ella, por sí misma. Viene de arriba. Igualmente son 4 fases de luz directa. Kiev 1. La cuarta fase.
Rav, la cuarta fase quiere recibir todo su llenado de acuerdo a su deseo, llenarse por completo. Ну, это желание получить и наполнение Творца, и как бы его статус, то есть то, что в нем есть, или что? Кен. А вот то, что она No hay traducción. принимает решение себя сократить, оно получает вот то, что она хотела, и потом принимает решение себя сократить. ממה שהיא מרגישה את עצמה, Rav, de lo que ella se siente llena, de eso toma la decisión. А вот теперь хочу вот спросить, как она принимает решение себя сократить? Это что-то, что ¿Cómo toma la decisión de restringirse? Es algo, es una cualidad de la luz que recibe el deseo de restringirse. Rav, la luz que la llena le da la mente y la emoción y la fuerza de hacer la acción. Todo viene de la luz. Las cuatro fases de luz directa, se puede decir que cada fase deja Reshimó en Malhut. En realidad sí, dice Rav. Pregunta, el deseo y el anhelo, la diferencia entre ellos, es que hay intención, que anhelo es deseo con intención. Rav, anhelo ya son formas a las cuales ella anhela. Selam Rav, selam dostlar. Kısıtlama alma arzum realitemde var ama yok sayıyorum demek mi? Yoksa realitemde alma arzusu yok mu demek? La restricción significa que mi deseo existe en la realidad y yo lo ignoro o que no tengo un deseo de recibir que funciona. Restricciones sobre el deseo de recibir grande el deseo que se despierta en la criatura y junto con eso porque eso lo separa por completo del Creador. Y eso vamos a trabajar en eso mucho tiempo. Bueno, Gadi es el último. En la segunda fase nació el deseo de la equivalencia de forma en Malhut. Que revela en la cuarta fase el anhelo, revela toda la luz, revela la disparidad de forma de la luz de Keter, pero el deseo de llegar a equivalencia de forma no está concretado. No llegó a la equivalencia de forma con el Creador, con Keter. Entonces, la pregunta, el deseo de restringirse es porque ella no llevó a cabo su deseo. A veces sí. Pregunta, esta acción se llama la acción más grave de todas. Que después que hizo la restricción descubrió que ella expulsó a toda la luz. Porque el propósito de la creación es que ella se llene por completo. Por eso se llama lo más grave de todos. Oren, está escrito que la cuarta fase recibió toda la luz en un clic llamado anhelo y se llama llena toda la realidad y por eso se llama luz de Ensof. El mundo Olam, mundo. ¿Qué significa? Porque esto se llama Olam. Malhut que recibe se llama mundo, dice Rav. Pregunta, ¿por qué se llama Olam? Mundo. Rav dice, así se lo llama.
Cuando nosotros, en nuestro estado se llama yo estoy y hay un mundo alrededor. Ahora dice, no se trata del hombre. Con respecto a Malhut, Malhut que se estableció y que recibe de acuerdo a su deseo y existe en este estado, en esta forma, se llama Olam. Después pasa a otro estado y se restringe. El mundo de la restricción, Malhut en todos sus estados, se llama Olam. El mundo de la restricción, el mundo de Ensof, el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, sea Olam, mundo. ¿Qué es Olam, mundo? Es un estado de Malhut que se manifiesta de una forma determinada. Pregunta, pero también dice que llena toda la realidad. ¿Qué es toda la realidad? Entonces, toda la Malhut, entonces el mundo, el Malhut es la realidad y el mundo. A veces sí, todo es Malhut. Malhut de Ensof, Malhut de Ensof, que es nuestra Malhut de la raíz, que él y su nombre son uno, que no hay diferencia entre la luz y el Kli. ¿Significa que esta Malhut es un deseo de recibir luz superior? Dice, sí. Pregunta, Malhut en nuestra raíz es el deseo de recibir luz superior. Y todo el mundo de restricciones para realizar este deseo. ¿Se puede decir así? Dice, sí. המלכות היא מצמצמת כי רוצה להיות בהשתוות הצורה. כל מה שבא אחרי זה... Malhut se restringe que quiere equivalencia de forma. Todo lo que viene después es cómo llegar a la equivalencia de forma. Dice, sí. Pregunta, ¿de dónde llega el anhelo? ¿Qué anhelo? Malhut, ¿de dónde le llega el anhelo sobre el deseo básico común? De Keter. El otorgamiento a Keter desciende hasta que llega a Malhut y Malhut siente en eso un anhelo, una carencia. Pregunta, ¿qué es la carencia, el anhelo que siente sobre el deseo común? Rav, que tiene que crecer hasta Keter. Rápido. Después de la restricción, se restringe solo Malhut o todo el sistema. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que agrega la restricción al resto? Cada fase tiene un cambio. Por medio del cambio en las fases, Malhut puede asemejarse a Keter. ¿Cuál es el agregado que la cuarta fase se llama Malhut? Dice control. Que bajo su control ella cambia toda la creación. No de Keter, sino justamente de Malhut. ¿Está bien? Sí. בבחינה א' הוא כותב שיש מצב שנקרא הוא שמו אחד. La cuarta fase, hay un estado de que él y su nombre es uno, es un estado completo. Ahora después de la restricción, que la luz partió, él dice que se puede discernir 10 sefirot. ¿Qué es este estado? También se siente que es un estado completo, un sistema completo. Pero dice sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambas partes? Rav, estas son 10 sefirot restringidas y 10 sefirot que no están restringidas. Pregunta, el sistema en la cuarta fase, reconocer las 10 sefirot, ¿se puede decir que él y su nombre es uno? ¿Solamente que hay conciencia de eso? Rav dice sí. Bueno, listo.
Sigamos. ¿Estás seguro, Shlomo? Todas estas cualidades, Malhut es un guf y lo que lo mueve es o el anhelo que atrae la luz o que es una restricción por sí mismo. Pero no se puede llegar a eso sin la vergüenza. Lo que yo quería aclarar, la vergüenza, la sensación de la diferencia entre el que siente esa disparidad y el Keter. Baal Shalom lo llama una creación en sí misma. ¿Cómo puede ser? A veces si no hay una sensación de la vergüenza, nunca se va a poder mover hacia el Creador. Lo que inició todo este proceso es la sensación de disparidad con el Creador. Itavan. Buongiorno Rav. Che differenza c'è tra la luce che riceve Malkut e la fase 4 e quella che riceve Okma, la fase 1? ¿Cuál es la diferencia entre la primera restricción ¿Cuál es la diferencia entre Malhut que estaba en Jochma y Malhut que está en la cuarta fase? En la primera fase entra de Keter por separado, en la cuarta fase llega a su propio deseo. Petach Tikva 32. Binah dentro de Malhut es la que provoca la restricción y todo el tiempo trabaja por dentro de Malhut y no le permite recibir la luz. Como si fuera que sí, pero no sale, no resulta de hecho. Pregunta, ¿esto hace que se desarrolle un deseo completo dentro de Jochma? A veces sí. Pregunta, seguimos leyendo. Con esta restricción la luz partió de todas las 10 sefirot. Esto es desconcertante ya que el tzimtzum era sobre recibir con el fin de recibir, que es la cuarta fase, y no en las otras fases. Respuesta, las 3 primeras fases no se consideran kelim, solo provocan el orden de desarrollo, al final del cual nace el kli llamado recibir con el fin de recibir. Nace y se separa del otorgante. Pero las 3 primeras fases aún no están separadas del otorgante. Después el que nació Malhut ya alcanzó sus causas. Por lo tanto, no se puede decir que después del Tzimtzum la luz permaneció en las 9 superiores, ya que no son Kelim. El único Kli es Malhut. Y si ella no quiere recibir, toda la luz parte y no recibe nada. ¿Está bien? No hay preguntas. El Lari también dice, el Tzimtzum era igual, sin distinción de grados. Pregunta, si esto es así, ¿por qué dijimos que las 4 fases se diferenciaron después del Tzimtzum? Respuesta, la distinción se hizo con respecto a la causa y efecto,
pero no había distinción de arriba y abajo. Pregunta, ¿qué significa en la espiritualidad arriba y abajo? Respuesta, en la importancia. Mientras que la causa y el efecto no indican importancia, por ejemplo, el Gaón de Vilna fue una consecuencia de su padre, pero ¿quién era más importante, la causa o la consecuencia? Necesitamos entender por qué no había distinción arriba y abajo. Malhut recibió la luz que llena toda la realidad y esto no se considera una falencia o inferioridad en importancia. Por lo tanto, podría haber permanecido en ese estado, pero eligió hacer el tzimtzum. Esto es lo que el Ari desea insinuar cuando dice que el tzimtzum era igual, que Malhut no tenía una importancia inferior, sino que el tzimtzum se hizo por su elección. Pero luego, cuando Malhut no recibe debido a la prohibición, ella se vuelve inferior en importancia. Entonces lo que está más lejos de Malhut está arriba en importancia. Y lo que está más cerca de Malhut está abajo en importancia. Preguntas. ¿Qué les pasa? Oh, se cansaron. מה זה החשיבות הזו? ¿Qué significa importancia? Rav dice, más o menos importante. El creador está en el grado 100. Así que es el más importante. Y Malhut está después de la restricción, la menos importante. No. No entendí por qué la restricción de repente metió un discernimiento de importancia, más o menos. En la medida que el Kli siente que no es apto para el creador, para el Keter, para Ein Sof, ya está más restringido. No entendí. Acá hay como una escalera. El que está más alto está más cerca del creador y el más bajo es el más Malhut, el más lejano del creador. Y así podemos graduar todos los discernimientos. Pregunta, ¿de acuerdo al deseo de asemejarse al creador? Sí. Punto anterior. הכל בסדר, כתוב שם שמלכות זה הכלי היחידי והשאר זה רק כלים. עכשיו, זה ככה גם בהמשך, נכון? Que Malhut que recibe, todo sucede en Malhut y así sucede después también. No pareciera que cuando nosotros aprendemos, no estudiamos el Ptijá, hay como un orden de descenso que la luz empieza a descender, pasa entre estas fases. La luz se retira, entonces el Keter, yo no entiendo eso cuando lo estudio en el prefacio, no entendí nada. Lo que dice que empieza a reconocer solamente cuando la luz se retira de Malhut. Esto significa que en todo el descenso, de arriba hacia abajo, Malhut después alcanza este descenso. Niv, ¿qué es lo que está diciendo? Él se refiere a la respuesta de Rabash que las tres primeras fases no son Kelim, solo provocan el orden de desarrollo, que al final nace el Kli
que es la cuarta fase. Entonces él dice que en el prefacio del sabiduría de la Kabbalah, él no captó que esa es la explicación de Baal HaSulam. Y acá, sí, Rabash acentúa esto, que las tres primeras fases no son Kelim, sino que provocan el orden de desarrollo. Y todo sucede en la cuarta fase. Todo el desarrollo en el prefacio es en la cuarta fase. A veces sí, porque en ella se concentran todos los kelim, todas las tendencias, todo en la cuarta fase. Por eso es el centro de la creación. До того, как Малхут сделал Цимцум Алеф, это все относилось к Творцу? Antes de que Malhut hizo la primera restricción, todo estaba atribuido al Creador. Es decir, justamente en esta cuarta fase sucedió la separación entre la creación y el Creador. Rav, depende desde qué punto estás hablando. Y eso que la creación se alejó del Creador, salió de su dominio. Yo no puedo decirlo. No, no es su dominio. Se llama 4 fases de luz directa. Es solo el Creador que es Shoresh Aleph Bet Gimel. También de la cuarta fase. Resulta que todo es el Creador. Pero la concreción es la primera restricción. Pero dice, digamos. Se dijo algo antes que yo no puedo entenderlo. No solo que Malhut cambia en el proceso, sino que el resto de los discernimientos cambian su forma. Solo Malhut pasa por un cambio el resto de las fases. Pregunta, ¿qué significa que pasan por un cambio? Bueno, yo digo que solo Malhut tiene que cambiar, todo el resto es el Creador. ¿Acaso el sistema que nosotros aprendemos son las fases anteriores, también pasan por una adaptación o un cambio como resultado de todo el desarrollo de la creación? ¿Que influye de arriba hacia abajo? No. Todo llega del Keter. Todo el resto de los discernimientos son constantes. Todas las 4 fases de luz directa son de luz directa. Pregunta, el sistema de los mundos que se desarrolla, todo está determinado de antemano y está determinado como fue en el pensamiento de la creación, todo eso actúa durante todo el camino. Rav dice sí. No. Toda la explicación de Rabash trae un sentimiento muy fuerte de aclarar qué es conciencia propia. ¿Qué es esta conciencia que la materia reconoce su existencia? Rav. Se despiertan en él las preguntas y quiere solucionarlas. ¿Cómo llega la conciencia que le hace impresiones hasta que la materia, que algo por sí mismo, que tiene conciencia propia? ¿Cómo eso sucede?
Conciencia propia que en la criatura sucede únicamente si se incluye en el Creador e influye en el desarrollo de las criaturas. Pregunta, dice que la restricción fue hecha una sola equivalencia, que Malhut decidió esto. O sea, todo existe igual, pero con respecto a ella, todo está en la oscuridad. A veces sí, correcto. Bueno. Todas las fases que Chokhmah, Binah y Zeranpin son las cualidades del Creador que dan a luz Malhut, que Malhut es un resultado de ellas. Y ahora después la restricción, que únicamente Malhut es el clic que atrae, provoca que todo el resto de las cualidades no reciban nada, que solo ella puede provocar el llenado de las demás. ¿Cómo se puede captar esto? ¿Qué hace esta aflicción a los superiores? Rabbi dice, fíjate que ellos actúan todos juntos. Pero si Malhut actúa, entonces nadie recibe porque ella es el clic que atrae. ¿Cómo puede provocar tal cosa a sus progenitores? No puedo entenderlo. Esto me parece algo grave. Rabbi sí que así el Creador la ha formado. Ay, bueno, sí. Está escrito que las tres primeras fases no se separaron del otorgante. Y se puede explicar qué significa que las tres fases no se separaron. Solo la cuarta fase sale como un resultado en sí mismo y en ello se impresionan todos los cambios. ¿Cuál es el discernimiento que está dentro del otorgante de las tres primeras fases y cuando ya no está en el otorgante? Otra vez, las tres primeras fases no se separaban. A veces aprendemos 4 fases de luz directa y hay cosas que te cambian. Bueno, eso él te cambia, pero ¿qué quiere decir? Que la raíz Aleph, Bet, Gimel son fases que salen de la luz. La cuarta fase salía nueva. Pregunta, ¿qué es lo que hay de nuevo? ¿Cuál es la diferencia entre las tres primeras fases y la cuarta fase? Eso deseo recibir que quiera recibir. Que es como resultado de las fases anteriores. Dice que hizo restricción por elección y después dice que se hizo una prohibición. Malhut sabía que en su elección surgía una prohibición. Pero dice sí. Aceptaba esto de antemano. Después de la restricción, ¿cuál es la relación de la cuarta fase con el resto de las fases? El resto de las fases actúan como la cuarta fase. En la cuarta fase, ella es libre, como si fuera, y decide cómo recibir. Pregunta, entonces ella ahora puede aprender el resto de las cualidades. Para activar todo el sistema, ella tiene que recibir. Rabbi dice sí.
Entonces, ¿qué es lo que aprende de eso? Eso que se incluye con el resto de las cualidades. ¿Qué es lo que cambia ahora en la forma que ella va a recibir? היא משתנה אחרי הגימל בחינות שקודמות לה. Ella cambia de acuerdo a las fases anteriores que la anticipaban. ביחס הנכון עם הגימל בחינות האלו. Con las tres fases, una relación correcta a estas tres fases. Pregunta, ¿ella cambia su relación a la forma que va a recibir? Pero dice, sí, lo que sucede acá, que Malhut construye su relación por medio de las 9 primeras. מוומן אוסטרליה. כתוב, ומה שיותר רחוק מן המלכות, נעשה מעלה בחשיבות, ומה שיותר קרוב למלכות, נקרא מטה בחשיבות. Más lejos de Malhut es arriba en importancia, lo que está más cerca es abajo de importancia. Pregunta, ¿eso se refiere a la capacidad de recibir con el fin de otorgar? ¿Y lo que está más cerca de Malhut se refiere al deseo de recibir? A veces sí. Pregunta, ¿se puede decir que la intención de Bina de otorgar es esta información y solo cuando esta información hay un anhelo completo y por eso le dan el deseo de otorgar? A veces sí. Cada sefirá ilumina de forma parcial, y desde sefirot iluminan luz completa y cuando iluminan juntas es la equivalencia de forma. Mujeres de Chile, ¿acaso el trabajo de Malhut es más santo que el de Binah porque tiene que devolver la luz y no quedarse con eso? Rabbi dice, en Binah no hay tanto trabajo, todo el trabajo es en Malhut. Todas las sefirot se concentran en ella y a través del deseo de recibir de ella se pueden realizar. La cuarta fase es el reconocimiento puro del mal. Pero dice, bueno, no se puede decir así. Petach Tikva 30 preguntan, ¿acaso al final hay que llegar a un estado constante, sin cambios, sin subidas, sin bajadas? ¿Cuál es el estado final? Rabbi dice, eso se llama el estado final. Que Malhut recibe con el fin de otorgar toda la luz que llega de Keter. Entonces en realidad Malhut y Keter se unen. Eso es todo por ahora. ¿Por qué en la restricción toda la luz tiene que salir de Malhut? ¿Por qué en la restricción toda la luz tiene que salir de Malhut? Porque hace la restricción 100%. Pregunta, ¿por qué no puede volver al estado de Zeranpin? Zeranpin no es un estado. Pregunta, no, el modelo de Zeranpin. Rabbi dice, no, nosotros no entendemos. Hay esta Keter, que es la fuente, y está Malhut que recibe de Keter. Todos los discernimientos son entre Keter y Malhut y no tienen algo propio. No pueden ocuparse de Keter en sus cualidades. Pregunta, al final de la corrección llegamos a un estado de recibir con el fin de otorgar.
¿Por qué no podemos dejar esto con el fin de otorgar? ¿Por qué en este estado de vacío? ¿Por qué tiene que vaciarse por completo? Para dice, sin eso no puede hacer ninguna acción. Digamos, si estás ante el anfitrión, no dejaste de comer el convite y ya empezás con algo nuevo. No puede ser. Vos tenés que vaciarte, borrar todo el Reshimot y empezar todo el trabajo de forma nueva. Latín 8. Latín 8. Buenas noches, querido Rab. Buenas noches, Clip Mundial. Una pregunta de la decena. El hecho de que Bejinat Dalet es llamado el creador y el solo uno, o el mundo de Ein Sof, aluda que todo el potencial de equivalencia de forma está presente en Malhut. Repetí, por favor. El hecho de que Bejinat Dalet es llamado el creador y él es solo uno, o el mundo de Ein Sof, aluda que todo el potencial de equivalencia de forma está presente en Malhut. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Latín 15. Latín 15. Mujeres, Latín 15. Gracias, Rab. Gracias. Mi pregunta es, ¿acaso la sensación de otorgar que sintió en la segunda fase le produjo más placer? ¿Hasta entonces sintió esa bajeza? ¿Quién? Sí. ¿Puedo preguntar algo más? No. Mac Free. No. Mac 3. Да, спасибо. Скажите, Раф, в чем именно Малхут видит преимущество дающего перед получающим? ¿En qué exactamente Malhut ve la ventaja del otorgamiento por sobre la recepción? Que el dador, en eso que el dador está en equivalencia de forma con Keter. Eso es lo que da toda la potencia superior. My friend is asking, neden Malhut kısıtlama nedeniyle almadığı zaman daha az önemli oluyor? Daha önemli olması gerekmez miydi? Çünkü alma arzusumu kısıtlıyor. ¿Por qué la importancia de Malhut desciende? No tiene que aumentar la importancia si ella restringe el deseo de recibir. Malhut puede hacer acciones únicamente en la medida que recibe, no tiene otra posibilidad de hacer algo. Petach Tikva 32. Después de la restricción, estas cualidades ya están en la luz cuando hablamos, esas cualidades están en la luz cuando nosotros hablamos de la Sefirot. A veces sí. ¿Qué hacemos ahora, Dudi? ¿Pasamos a la próxima parte? Bueno, pasamos a la próxima parte de la clase.